Sean bienvenidos todos una vez más a su podcast del BTC, Biblia, Teología y Contexto. Este es el podcast número 21. Vamos a estar hablando sobre los atributos de Dios, ¿no? Vamos a estar hablando sobre la santidad y la justicia de Dios, unos atributos muy importantes que sería bueno tocarlos, ¿verdad? Esperamos que los podcasts pasados hayan sido de su edificación, de vuestro agrado, y que sigan motivándolos a la reflexión y al estudio, ¿no? El estudio personal, individual de la escritura, de todo lo que concierne en ello para la edificación y el beneficio de vuestras vidas. Vamos a seguir teniendo invitados especiales. Por favor, sigan con nosotros, comparten los videos. Yo sé que va a ser de mucho beneficio para sus vidas, ¿verdad, mi querido Wilfred? Amén, amén, gloria a Dios. Ya el 21 ya. El 21 ya. Gloria a Dios. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Gracias nuevamente, como decía Manuel, por el apoyo que nos han brindado. Gracias por la oportunidad también de llegar hasta donde ustedes estén, ¿verdad? Y poder ser parte de esta conversación bíblica, teológica y contextual, ¿verdad? Esperamos que sigamos siendo de su bendición, de su agrado, ¿verdad? Por favor, siempre síganos apoyando, comparta estos videos. Gracias por los comentarios que nos han dejado, Sí, ¿verdad? Por compartir el video. Algunos han compartido el video, ¿verdad? Por sus likes, ¿verdad? Estamos realmente muy agradecidos y esperamos que, ¿verdad?, ese apoyo continúe hacia este ministerio, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos pensado, es siempre crear esa reflexión, esa reflexión. Hablábamos al principio, ¿no?, que entre más comprendemos de la Biblia y comprendemos o tratamos la manera de entender mejor a Dios a través de lo que la Biblia nos enseña, podemos vivir una vida en libertad. Así es. En la libertad, porque el Espíritu trae libertad a nuestra vida a través del estudio de la palabra del Señor. Entonces, gracias por el apoyo nuevamente, ¿verdad? Suscríbase a nuestro canal, siempre déjenos su comentario, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta que quiera hacer también personal, puede escribirnos a nuestro correo electrónico. Ahí está nuestro correo electrónico y estaremos gustosos de poderle responder, ¿verdad? Y el tema de hoy es muy importante. Importantísimo, la santidad, lo que nos separa de Dios puro, ¿verdad? Sí. Síganos por favor en Facebook, en YouTube y ahora en Spotify. Hay algunos episodios en Spotify. Por favor, ahí siguen, compartan los videos y una vez más, si es de su edificación, ¿ok? De su agrado. ¿Verdad, querido hermano? Y también, ¿verdad? Nuevamente el atrevimiento, ¿no?, para todos aquellos que son líderes congregacionales. Oh, claro. ¿Verdad? Por favor, ayúdenos compartiendo este video en las redes sociales de su iglesia. Yo creo que la iglesia puede beneficiarse grandemente de esas conversaciones. Es tal vez un tipo distinto nuevamente de pensamiento. Sí. ¿Verdad? Recuerde que no tiene que estar de acuerdo en todo lo que nosotros hablamos. ¿Verdad? Tratamos la manera de ser lo más cercano a la palabra del Señor, ¿verdad? No nos creemos la última Coca-Cola en el desierto en interpretación bíblica, ¿verdad? Pero sí que el Espíritu Santo nos dirija a esa conversación. Sí. Entonces, ayúdenos, ¿verdad? Compártanos, pónganos los murales de su iglesia, que yo creo que va a beneficiar la vida de la iglesia. Claro. Primero que con los maestros, ¿no? El trabajo en conjunto. Amén. El pastor y el maestro que escuchen los videos, si ve que es de acuerdo a su teología congregacional, que nos apoyen. Bueno, y aunque no fuera de acuerdo, también una postura, una posición distinta. Sí, claro. Los líderes importantes nos miran también de iglesias metodistas, iglesias bautistas. Amén. También, ¿no? Sí. Que nos ayuden ahí los pastores, ¿verdad? Saludos desde aquí. Amén. ¿Verdad, mi querido hermano Wilfred? Y saludes siempre a los del al CTS, ¿verdad? Centro de Estudios Teológicos, desde aquí. Muchas gracias por ver los videos, por sus comentarios y ánimo en sus estudios teológicos, ¿no? Y bíblicos, ¿no? Y también hay unos alumnos de LAVI también. Oh, de LAVI también. De LAVI también, hay unos alumnos de LAVI. El College, ya. El LAVI College. Gloria a Dios. Y si Dios quiere pronto, vamos a traer. Amén, gloria a Dios. Poco a poco el Señor está abriendo puertas, ¿verdad? Para que podamos aprender de la palabra del Señor. Gloria, y a los compañeros de Fuller también, ¿no? Amén. Han sido buenos con nosotros, misericordiosos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ok, ¿qué te parece si entramos, querido hermano? Amén, gloria a Dios. Los atributos de Dios, la justicia y la santidad de Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de atributos de Dios, estamos hablando del carácter de Dios, ¿no? Lo hablamos hace como una quincena atrás, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre los nombres y los atributos de Dios, solamente para refrescar, ¿verdad?
Cuando hablamos de los nombres de Dios, estamos hablando de que Dios se revela a sí mismo, ¿no? Con sus nombres se revela a sí mismo y cómo Él se relaciona positivamente con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Jehová Jireh, Jehová provee, nos provee. Jehová Shalom, Jehová nos da paz, ¿verdad? Uh-huh. Jehová Rafa nos sana, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando hablamos de los atributos estamos hablando del carácter de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Del carácter de Dios. Entonces, dicho esto, partimos por la santidad, hablemos de la santidad y la justicia de Dios, ¿no? Entonces, la santidad de Dios, ¿verdad? Entendemos por la santidad de Dios entendemos que Dios está en absoluta pureza, pues. Uh-huh. Absoluta pureza. O sea, para ponerlo a nivel llano, en Dios no ocurre ni un pensamiento pecaminoso, pues. No. Ni se le acerca. En absoluta pureza, ¿no? Absoluta separación con el hombre, ¿no? ¿Verdad? Dios es totalmente puro, ¿no? En todos sus aspectos. Totalmente separado, totalmente santo, ¿no? En todos sus aspectos, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido está separado Dios? ¿En qué sentido está separado Dios? Uh-huh. Mira, según la traducción de la palabra santidad, ¿no? Como, ¿verdad? Una de las traducciones que está, nosotros tenemos la palabra separado, ¿no? Pero hay otra traducción para la palabra santidad que es como estar cortado, ¿verdad? Estar cortado. Entonces, se entiende mucho más cuando está cortado, porque cuando está separado, a veces uno dice está separado, pero cuando uno dice está cortado, significa que está desprendido totalmente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, es que trascendentalmente Dios es puro. ¿Verdad? Cuando hablamos trascendentalmente, es una de las características de Dios, que solamente está en Dios. Sí. ¿Verdad? Solamente sí. Está en Dios. Dios está totalmente, si lo podemos decir de esta manera, cortado de cualquier inclinación. De cualquier inclinación. Y en inclinación estamos hablando de los deseos que pudieran existir en la mente producto de cualquier situación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la santidad, ¿verdad? De Dios, es interesante cómo la santidad vamos a decirlo así, influencia los otros atributos de Dios, porque la misericordia es santa, la justicia es santa, el amor es santo, el Espíritu es santo. O sea, todas las cuestiones. Significa que a nivel de trascendencia de Dios, Dios es el único que posee esa separación total. Total, tal cual. Dios, claro, Dios está separado del hombre en naturaleza y en carácter, pues. Totalmente separado del hombre en naturaleza y en carácter, ¿verdad? Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Amén. Y sí, ¿verdad? Dios es divino, nosotros somos humanos creados, ¿no? Y eso es lo que hace la santidad, ¿verdad? Un aspecto que Dios demanda del ser humano. Claro. Porque en su naturaleza santa, ¿verdad? De santidad, Él exige, ¿verdad? Que el hombre sea santo. Y en ese sentido, ¿verdad? A mí me llama la atención, ¿no? Claro, nosotros decimos, ¿verdad? Dios acepta a las personas como vienen, ¿verdad? Y eso es cierto, Dios acepta a las personas como vienen, pero Él necesita, o Dios hace un proceso de transformación en el ser humano que lo va creando en esa dimensión, ¿verdad? Va llegando a esa posición de santificación del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios, estando en esa santidad total, Dios no va a aceptar algo que no sea santo. Tal cual. ¿Verdad? Y aquí está un poco complejo, ¿verdad? Está un poco complejo la situación, porque aquí es donde la santidad entra en función con todos los atributos de Dios. Claro. ¿Verdad? Porque si Dios acepta, ¿verdad? mi vida con mis errores y todas las cuestiones, ¿dónde queda la santidad? Porque no es que Dios, ¿verdad?, tolere mi vida como tal, sino que Dios siempre está demandando del cristiano que se esté separando. Claro, bien dices tú, claro, es complejo entenderlo cuando uno divorcia el hecho, desde que cuando uno se arrepiente, cuando divorcia el hecho, Cristo como cabeza, y cuando uno se arrepiente, el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo que es santo. Amén. Cuando nosotros no entendemos eso, ¿verdad? Entonces se hace complejo entender la santidad de Dios, el proceso de santidad progresiva. ¿Verdad? Y ese fue uno de los problemas que tuvo, ¿verdad?
Bueno, no el problema, sino la comprensión que las personas tuvieron en el tiempo de Jesús. ¿Cómo era posible que esa santidad pudiera encarnarse, verdad? Y tenemos la filosofía griega, ¿no? El pensamiento griego en ese sentido, que era imposible, ¿verdad? Que alguien trascendental, en ese sentido, el Logos de Dios, viniera y se encarnara. Exactamente. Entonces, eso era inaceptable, incomprensible, ¿verdad? Y no se podía, y aún hasta el día de hoy, ¿verdad? Todavía el cristiano muchas veces no comprendemos esa situación. Pero cuando nosotros comenzamos a ver, ¿verdad? La santidad de Dios, ¿verdad? Manifestada en Cristo Jesús, porque Él fue totalmente santo. Bueno. Manifestada en Cristo Jesús, y cómo Él vive una vida de santidad total, de perfección, ¿verdad? Jesucristo, un hombre que no pecó, ¿verdad? En perfección. Entonces uno encuentra, ¿verdad? Que las demandas de Dios en ese sentido de santidad, ¿verdad? Pueden llegarse a cumplirse en el ser humano cuando el ser humano dispone a vivir una vida bajo la voluntad de Dios. El cuerpo ya está en el cuerpo de Cristo. Lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Para que comprendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, y ahí nuevamente está el atributo. Exactamente. Santa. Exactamente. Y perfecta. Buena, santa y perfecta, exactamente. La santidad es el atributo que establece y persevera la distinción entre Dios y nosotros los hombres. La santidad. ¿No? Muchas veces nosotros decimos, Dios es bueno, sí, es una verdad, pero Dios es santo. O sea, la frase correcta sería, Dios es santo, amén. ¿Verdad? Un ejemplo, ¿no? Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es eterno, Dios es perfecto, y nosotros somos seres humanos ubicados en un espacio de tiempo. Dios es trascendente, inmanente, nosotros estamos ubicados en un cronos, ¿verdad? Un espacio de tiempo. Él sabe todo, nosotros conocemos poco. Él es todopoderoso, nosotros no, nos cuesta levantarnos a veces, ¿verdad? Sí. Dios, al mostrar estos atributos, nos está mostrando la diferencia entre Él, un Dios santo, y nosotros. Seres imperfectos. Entonces, cuando Dios quiere mostrarnos que Él es totalmente diferente a nosotros, ¿verdad? Nos muestran no su bondad, sino su santidad. Amén. A veces, por eso uno debe entender que Dios en su pensamiento no ocurre un pensamiento pecaminoso, no existe en Él, ni se le acerca siquiera la remota idea de tener un pensamiento pecaminoso tal cual nosotros lo tenemos, ¿no? Y muchas veces nosotros, porque no entendemos, ¿no?, la santidad de Dios, que voy a usar una palabra, me corrige si está mal, es fulminante. Le dijo al pueblo, no se acerquen, porque el que cruza esta línea, cuando le iba a dar los 10 mandamientos, ¿no?, hubieron eventos inusuales, ¿no?, para la preparación santa de esa ley. Digo, no se acerquen acá, porque el que se acerca pasa esta línea, lo voy a matar, lo voy a pulverizar, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, muchas veces nosotros decimos, hermano, acérquese usted a Dios libremente, decimos, ¿verdad? Yo le digo, o sea, ¿cuántos pensamientos malos tengo al día? ¿Y cómo yo me voy a acercar así delante de un Dios santo, puro santo? Me pulveriza. Pero ahí viene la misericordia de la cruz. De Cristo Jesús. De Cristo Jesús, que Él, oh Dios, qué bello es el Señor, qué tanto amor. Él es la cabeza y Él nos bautiza en su cuerpo. Es por eso que podemos acercarnos a Dios. Mira, vamos a hablar un poco, ¿verdad? Tal vez no nos vamos a salir del tema porque no nos podemos salir, ¿no? Sí. Pero pues nos corrige, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, hablando de los rudimentos de la salvación, ¿no? O sea, el principio básico de la salvación es por gracia, sí, ¿verdad? Y en la gracia de Dios, ¿verdad? Opera la santidad de Dios al posicionarnos a nosotros, o sea, y eso es un hecho que muchas veces la iglesia necesitamos comprender hablando de la santidad, hablando del arrebatamiento de la iglesia. La gente cree que se va al cielo porque, ¿verdad?, cumplieron con todos los requisitos, ¿verdad?, que pudieron cumplir. O sea, ¿verdad?, muchas veces se tiene la noción de que para ir al cielo hay que llenar un cuestionario, ¿verdad?, y checar todas las casillas. Lamentablemente, muchas veces esa es nuestra forma humana de pensar. Pero con un paréntesis, perdóname, no te vayas al hilo, está buenísimo. Pero esa es una manera veterotestamentaria de pensar. Sí, si tú cumples esto, te doy esto. Si tú haces esto, Deuteronomio 28, todo Éxodo 20 hasta el 32, sí. ¿verdad? O sea,
Ese era el tiempo de la ley. De la ley. Por eso dice la Biblia que la ley apuntaba a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley, ¿verdad? La ley era santa. Santa. ¿Verdad? Dice Pablo. Claro. Pero la ley no santificaba a nadie porque nadie podía cumplir la ley. Exactamente. Nadie la cumplió. Entonces la ley lo que hizo fue causar muerte en las personas porque la consecuencia de desobedecerla precisamente era eso. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Y nosotros llegamos al momento del rapto, o si, ¿verdad? El día de hoy morimos y qué pasa mañana, yo estoy listo, no estoy listo. Eso es lo hermoso del sacrificio de Cristo Jesús, sí. Que por la santidad de Él, impuesta, y ahí sí podemos decir, impuesta en mí, sí. ¿Verdad? Yo puedo ser acepto ante Dios. Exactamente. Porque de lo contrario, la santidad que yo tengo no alcanzaría a llenar los requisitos de Dios. Solamente la sangre del Cordero limpiando la vida del ser humano, ¿verdad? Cristo Jesús en la vida de nosotros, produciendo vida en la muerte que había en nosotros, nos puede ahora llegar a establecer esa relación con Dios para que nosotros seamos aceptables. Claro, Cristo se hace propiciación, pues. Y dentro de la santidad de Dios, ¿verdad? Dios acepta solo aquellas cosas que Él establece que Él puede hacer. ¿Verdad? A veces uno cree que uno le va a dar a Dios lo que uno quiera. No. Dios va a recibir lo que Él ya ha exigido, estipulado de nosotros para que nosotros le demos a Él. Claro, todo eso se cumple en Cristo Jesús, ¿no? Por eso es que somos ahora nosotros santos. Tal cual. Este es un punto muy, muy cardinal que creo que debemos entender. Por eso el quincena pasada dije que a veces no entendemos el Evangelio. Lo que Cristo ha hecho en la cruz. O sea, Cristo al resucitar vence la muerte y el pecado. Y Dios porque muchas veces ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de Lázaro? Pues no, sí. ¿Cuál sería la diferencia? Lázaro resucitó, Cristo también. La diferencia es que Cristo está a la derecha del Dios Padre. Y le da todos los poderes y las potestades, y todas las rodillas se va a doblar ante Cristo, ante Yeshua. No ante Jesús, sino ante Yeshua, no a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno entiende eso, ¿no? Lo que Cristo ha hecho en la cruz, que nos bautiza en su cuerpo, y Él es la cabeza, nosotros podemos entrar libremente, hermano, con esa santidad impuesta de Cristo, hermano, a la presencia de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema mental, ¿no? Wow. Porque como la santidad de Dios es un atributo que es incomprensible a la mente humana en esa perfección, en esa trascendencia de parte de Dios. Nosotros muchas veces creemos que podemos alcanzar esa santidad con las obras de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde está el gran error, ¿no? Exactamente. El gran error del humanismo todo el tiempo, desde Adán hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y va a seguir ese siendo el problema. El humanismo. ¿Verdad? Entonces, por eso Dios es santo y Dios requiere que el ser humano en su santidad se transmita o se infiera o se imponga en el cristiano solamente a través de Cristo. Por eso solo Jesús es el único medio de salvación. El único camino hacia el cielo. En Cristo somos uno. En Cristo somos uno. Esa fue su oración. ¿Verdad? En Cristo somos uno. Y a través de esa unanimidad o comunión que tenemos con Cristo, nosotros podemos entrar libremente, pues, ¿verdad? Porque nos impuesta la santidad, ¿no? De Cristo. Y eso para nosotros tiene que ser un motivo de gozo, sí. ¿Verdad? Porque de otra manera no hubiéramos podido alcanzar la salvación. No. O sea, nunca hubiéramos llenado el requisito de santidad que Dios demanda. O sea, nunca. El ser humano nunca lo va a alcanzar. Nunca. Cualquiera que piensa, cualquiera que llegara a pensar o llegáramos a pensar, o sea, que podemos nosotros alcanzar el requisito de Dios, no se puede. Ahora en Cristo Jesús sí podemos entrar libremente, pero en Cristo Jesús podemos entrar libremente en la presencia de Dios porque la santidad de Él nos cubre. ¿Verdad? Nos cubre y cubre todo, o sea, no solamente cubre, sino que limpia todo el pecado. Todo el pecado de nosotros. Claro, ¿no? Por eso nosotros hemos tomado, creo, no debemos tomar a la ligera. No debemos tomar a la ligera. Y debemos tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad y entendimiento. Esas tres cosas: entendimiento, responsabilidad y seriedad. Lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. No lo debemos minimizar, ¿no? Utilizando frases cliché o frases a la ligera, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho por nosotros es
Por eso tiene un valor es incalculable. Un valor que no se puede medir. No se puede medir. Bajo ninguna, No se puede medir. bajo ningún sistema. No se puede medir. Si Cristo no hubiera resucitado, vencido la muerte y el pecado, ¿no? Y nos imputa justicia y santificación, nosotros nunca hubiéramos tenido una relación, una comunión con Dios. No lo hubiéramos podido alcanzar. No. Y estaba pensando en este momento, ¿no? ¿Verdad? Por eso el escritor al libro de Hebreos dice, ¿no? Que hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero. Sí. Porque aquí hay un pensamiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver hasta dónde Dios, ¿verdad?, se humilló en Cristo Jesús, ¿no? ¿Verdad? Porque un Dios trascendente, en una santidad trascendente que no tiene ningún contacto con el pecado, ni con la maldad, ni ninguna cuestión de esa naturaleza, ¿verdad? Véngase en carne y en la cruz, ¿verdad?, absorba el pecado de la humanidad. Ahí vamos también en la justicia, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos eso, entonces nosotros a la hora de ver la santidad de Dios, cuando nosotros menospreciamos la sangre del Cordero, menospreciamos la santidad de Dios. Eso que Dios hizo, ¿verdad?, nosotros menospreciamos. O sea, y menospreciar en ese sentido es no darle el valor que merece o la atención que merece esa acción. Está filoso tú, bro. Ya tú eres otro level. Ya entraste a otra dimensión. Eso te falta la eso es lo que la palabra de Dios te falta la que siento gloria. Brother, y tienes razón, miren, que Cristo nos reconcilia, pues nos amista, ¿no? Propiciación, nos amista con un Dios airado por mi pecado. O sea, hay una palabra que es humanista y sale de Gandhi. Gandhi la utilizó, si no me equivoco, ahí me corriges si estoy mal, pero Gandhi la utilizó, que dice: Dios ama al pecador pero no al pecado, ¿no? Y cuando uno lee Romano me dice que no, Dios está airado tanto como el pecado como el que practica el pecado, ¿verdad? Entonces, si uno no entiende que Dios estaba airado conmigo porque yo practicaba el pecado y el pecado mora en mí, entonces no vamos a darle el valor de lo que Cristo ha hecho por nosotros, para poder entrar en esa, poder tener comunión con un Dios totalmente puro, pues. Como decíamos al principio, ¿verdad?, la santidad es como un atributo que unifica todas las otras atributos de Dios, porque su amor es santo. O sea, sí. Y nosotros a veces menospreciamos en el sentido de que le restamos valor al amor de Dios cuando decimos, por ejemplo, si usted dice Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que la Biblia enseña es que Dios ama a su creación, Dios ama al ser humano, ¿verdad?, que ha tenido ese amor tan grande que ha mandado, pero no lo quiere en esa condición todo el tiempo. No lo quiere en esa condición. No lo quiere con esa condición. No, enemigo. Éramos enemigos de la cruz, dice el apóstol. Claro, porque un Dios santo, completamente santo, no puede estar con el pecado. Y en ese sentido se oye fuerte, pero el mundo que no tiene a Cristo sigue siendo enemigo de Dios. Y lo vemos, pues, las guerras, los divorcios, niños abandonados, el hambre. Porque siguen siendo enemigos de Dios. Siguen siendo enemigos de Dios. Pero el cristiano no es enemigo de Dios, ¿por qué? Porque ahora Dios mora en él. Claro, ya es un cuerpo en Cristo. Ya se ha bautizado en el cuerpo de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo mora en él. ¿Verdad? Y eso es lo interesante. Jesús mismo lo dijo, ¿no? En Juan dice: el Espíritu Santo, ¿verdad?, estará en ustedes, con ustedes y estará alrededor de ustedes. O sea, el cristiano está cubierto totalmente. Sí, tienes razón, porque antes de la resurrección Cristo los discipulaba fuera de ellos, ¿no? Estás filoso tú, brother. Ya me estás asustando. Sí, brother. No, si estás haciendo tu doctorado. Estás haciendo tu doctorado. O es el café. El café. Claro, antes de la resurrección Cristo los discipulaba fuera de ellos. Pero después de la resurrección, ya en Hechos 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo los discipula dentro de ellos. Por eso les dice Jesús, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero nosotros no entendemos cuando Jesús dice eso. Una vez más, Cristo es la cabeza. Cuando tú te arrepientes, te bautiza en su cuerpo. Si uno entiende que la Biblia está hecha para Cristo, creo que todo cae como colofón. Una vez el doctor Marco Huerta, ¿no?, en una clase que tuvimos con él estaba hablando acerca de cómo la iglesia, ¿verdad?, cómo la iglesia es formada cuando cuando Jesús tiene la conversación con sus discípulos, ¿no? Y decía el doctor
¿verdad? Cuando nosotros vemos a la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es una entidad que se forma de afuera, sino que nace de Cristo Jesús. Exactamente. Entonces, cuando la iglesia nace de Cristo Jesús, yo a veces me pregunto cómo Pablo pudo entender todas estas cosas, ¿no? Tiene que haber sido por el Espíritu, ¿no? Porque Pablo siempre que él se refería a la iglesia, él le llamaba a la iglesia como los santos. Y no es una palabra que esté tirada así al azar, a lo vago, sino que el apóstol Pablo tenía, cuando Pablo le escribía a la iglesia, él los veía como los santos, de que habían salido de Cristo Jesús, que ahora la santidad de Dios los estaba cubriendo. ¿Verdad? Sí, entendía pues que estaban bautizados en un cuerpo. Vamos a tener al doctor Marcos Huertas el 31 de julio, ya está confirmado. Desde acá, Marcos, un saludo. Vamos a estar hablando sobre el aborto. Cerramos el ¿cómo se llama? El Cherries. No se lo pierdan, está buenísimo con el doctor Marcos. Ok, sí, tiene razón. Está filudo el día de hoy. Ya me está dando miedo. Bro, entonces, Wilfred, aprovechando ahorita que está en una claridad mental, ¿cómo nosotros santificamos a Dios? Pues porque en el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, ¿no? ¿Cómo nosotros santificamos a Dios? Pero entendiendo, claro, que la santidad de Cristo está imputada en nosotros, ¿no? Pues somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, yo en ese sentido, yo pienso que nosotros santificamos el nombre de Dios cuando nuestras acciones están reflejando quién es Él en nosotros. Claro. En ese sentido, nosotros le glorificamos en su santidad. Claro. ¿Verdad? Entonces, no podemos nosotros santificar a Dios, ¿verdad? Si nuestra vida no está dando ese fruto de que Cristo está cubriendo, Cristo nos está a nosotros guiando. ¿Verdad? Lo que usted dice, lo que usted muchas veces decía, hemos aceptado a Jesús Salvador, pero no a Jesús Señor. Claro. ¿Verdad? En Jesús hemos sido bautizados en su cuerpo, pero en el Señor nosotros hemos aprendido a caminar y a desprendernos de la mundanalidad, de todas esas cuestiones, no por el rigor de la ley, sino porque ahora la nueva naturaleza en nosotros opera, y entonces nuestra santidad, ¿verdad?, que no es nuestra, sino que lo que Cristo está produciendo en nosotros, así es, está mostrando el carácter de Dios en nosotros. Sí, la santidad no es de nosotros, una vez más, es el humanismo cristiano metido en la iglesia, es Cristo formando, ¿no?, su santidad en nosotros. O el Espíritu Santo, ¿no?, formando a Cristo en nosotros. Por eso Jesús le dice en la oración que él hace, santifícalos, dice, en tu palabra. En tu palabra, sí. Y Pedro te le dice, tengo que lavártelo. No, a mí no me laves, le dice Pedro. No, tú ya estás lavado por la palabra, tú estás santificado por la palabra. Ya estás santificado por la palabra. Entonces creo que ahí viene el punto, no debemos sacar la Biblia en los púlpitos porque es la manera de cómo santificamos al pueblo, santificar a la iglesia. Santificamos nuestra vida. ¿Verdad? El Espíritu Santo de Dios nos santifica allí. Exactamente. Allí. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, hey, eso que estás haciendo no está bien. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuevamente? ¿No? Tal vez la interpretación de la palabra nos está cortando del pecado, nos está cortando cada vez más. O sea, cada vez más nos está cortando el pecado que nosotros, o sea, Dios nos está podando nosotros en ese sentido. Dios nos está podando. ¿Por qué? Porque las obras que yo tenía eran malas. Entonces el Espíritu Santo a través de la palabra viene y comienza a podar para que demos fruto, ¿verdad? Y el fruto se va a manifestar en nuestra vida. Que Dios siga levantando predicadores y maestros serios de la palabra, ¿no? Esa es nuestra oración. Que esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración, nuestro deseo. Que primero estudien, oren y que Dios los use, ¿no?, para edificar la iglesia, ¿no? Y nuevamente aprovechando el espacio, ¿no?, para todos aquellos que tengan el deseo y el ánimo de estudiar, ¿verdad?, que hagan el esfuerzo. Hay instituciones, está el CTS, está el AVI, o sea, hay instituciones donde usted puede estudiar y puede meterse de lleno, puede aprender de la palabra. Claro. Vamos a tener también otro al pastor Emanuel, y él va a dar más información sobre las instituciones teológicas en el área, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre la Reforma Protestante, un tema que nos apasiona. Los beneficios de la Reforma. La Reforma, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Somos hijos de la Reforma, ¿verdad? Me encanta eso. Soy hijo de la Reforma.
De la Reforma Protestante. Soy protestante, tú eres protestante. Todos hemos protestado. Todos somos ¿verdad? protestantes. Hemos protestado en contra del pecado. En contra del pecado y las tradiciones. Ok, ya vimos lo que es el atributo de la santidad de Dios. Vamos a ver la justicia de Dios. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Entonces, relacionado con la santidad de Dios está su justicia, ¿no? De Dios, o sea, su rectitud. Una justicia santa. ¿Sí? Para simplificar, se puede decir que la justicia de Dios es la santidad en acción. ¿Verdad? Es su santidad en acción. Entonces, cuando hablamos de justicia de Dios como santidad de acción, no estamos hablando de justicia social. No, porque muchas veces se piensa, ¿no? Hay un evangelio social y todo eso, ¿no? Teología de la liberación, por ejemplo, ¿no? Teología negra. De las minorías. De las minorías, de las periferias, ¿verdad? Sí. Teología mestiza, ¿no? Todo eso. Ok, interesante. Entonces, no estamos hablando de justicia social, porque a veces la justicia social es injusta, ¿verdad? Es quitarle algo para dárselo a otro, ¿no? Para supuestamente vivir en un mundo igualitario, no es una utopía que nunca se va a dar porque lamentablemente el corazón del hombre es egoísta. Usted que ha estudiado más eso, sí. Hasta hay cierto marxismo en las teologías. Querido hermano, me vas a picar, a mí me encanta ese tema, tú sabes. Yo pienso que un día deberíamos de hablar del tema del marxismo, cómo el marxismo se ha introducido. Sí. Sería bueno tocar un podcast, a ver si nos piden, ¿verdad? Y hablamos de la teología de la liberación. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y si no, nosotros... Sí, ahí buscamos el momento. Sí. ¿No? Algo positivo de la teología de la liberación es que te desmistifica. Ciertas cuestiones. Te desmistifica ciertas cuestiones. O sea, te hace aterrizar a la complejidad económica y social y política de los países, pero no vamos a hablar de esa justicia, ¿verdad? Acá no estamos hablando de la justicia. Porque mucha gente confunde ese tipo de justicia. Ajá. Sí, por eso estoy diciendo. Y eso es muy bueno. Que la justicia de Dios no es justicia social. No es esa idea utópica de que te quito algo para que el otro tenga y así hay una comunidad igualitaria. Eso no existe, es algo utópico, ¿verdad? Es algo irrealizable que quedamos en la fantasía de las personas, tal vez con buenas intenciones, ¿verdad? Pero el corazón del hombre es egoísta, nunca va a aparecer. Entonces la justicia de Dios tampoco es la justicia de un ser humano, ¿verdad? De un juez humano que imparte leyes, ¿verdad? A veces se equivoca, como lo hemos visto en Texas, ¿no? Se equivocan muchas veces. Entonces cuando nosotros hablamos de justicia de Dios estamos hablando de su santidad en acción. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la santidad de Dios es supremamente equitativa, pues. No es igualitaria, es muy diferente, es equitativa. Es equitativa, es imparcial, juzga según su verdad. Y la verdad de Dios es absoluta, pues, es eterna, es infalible, ¿verdad? Entonces, si Dios no fuera justo, no fuera Dios. Si Dios no fuera justo, no fuera Dios, ¿verdad? Dios nos trata a nosotros con justicia para que nosotros podamos tratarnos con equidad, cada uno de nosotros, con respeto, con amabilidad. Por eso que Dios nos trata con justicia. Mira, como tú dijiste, voy a tomar lo que tú dijiste, ¿no? Dios envía a Cristo, o sea, Dios ama su creación, ¿sí o no? Amén. ¿Verdad? Y ese amor le impulsa, ¿no?, a enviar a su Hijo. Imagínense a su Hijo, ¿no? Que se encarne, que deje su gloria, se encarne, porque Dios en su sabiduría entiende que nosotros por nuestras propias conductas o por nuestras propias voluntades o decisiones no íbamos a poder cumplir los requisitos de santidad que Él exige. Inalcanzable. Entonces ahí estamos viendo su justicia. O sea, Dios es tan, como tú dices, ¿no? sus atributos se correlacionan. Es tan santamente amoroso que Él, al ver que yo no podía, que tú no podías, con nuestra fuerza, con nuestra moral, con nuestra ética, entonces tuvo que mandar a Cristo para satisfacer con su justicia, ¿no?, mi santidad. El amor de Dios se manifiesta. manifiesta. Y en cuanto a la justicia de Dios, ¿verdad? Relacionada con el pecado, ¿no?
¿verdad? Hay personas todavía que creen, ¿verdad?, que el pecado se le debe al diablo. Sí, Lamentablemente creen que la deuda del pecado es con el diablo y creen que el diablo se le castiga. Sí. Y no es el diablo el que castiga, sino que el pecado ha marcado y ha dejado una carga, ¿verdad? El apóstol Pablo lo puso de una manera económica, ¿no? Como una carga negativa en el cristiano, ¿no? ¿Verdad? Con Dios, una deuda con Dios, no con el diablo. Al diablo no le debemos nada. ¿Verdad? El mundo no le debe nada al diablo, ¿no? En ese sentido de la justicia, ¿no? Entonces, Dios en esa demanda de santidad que usted dice, ¿no? O sea, en toda cuestión de deuda, ¿no? Alguien tiene que pagarle a alguien, ¿verdad? Y el peso del pecado, la deuda del pecado, no había nadie que la pudiera pagar. Nadie que la pudiera. No había, Romanos 3:23, no hay justo ni uno solo. No hay nadie que pueda pagar esa. Entonces, la justicia de Dios, o sea, se manifiesta, ¿verdad?, para cumplir esa santidad. Y ahí es donde viene nuevamente la santidad de Dios influyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, hay complejidades en nosotros para entender los atributos de Dios de una manera distinta, porque la justicia y la misericordia pareciera como que estuvieran en oposición, y el amor a veces, ¿verdad? Y uno a veces cree que el amor sobrepasa la justicia, o la justicia sobrepasa la misericordia. No es así, sino que en la perfección de Dios, ¿verdad?, a través de la santidad, ¿verdad?, Dios imputa ese precio que el pecado que puso, ¿no?, esa deuda que el pecado puso, y la carga sobre Cristo Jesús. El hecho de que yo no lo haya pagado no significa de que Dios se haya olvidado. No, Dios la cobró. Así es. ¿Verdad? Dios la cobró. Alguien lo puso de esta manera, un predicador una vez lo puso de esta manera, ¿verdad? Hablando de la justicia de Dios manifestada en esa santa gracia, ¿no? Pero lo puso de esta manera. O sea, nosotros teníamos una deuda incalculable con Dios, ¿verdad?, que no le hubiéramos podido pagar nunca en nuestra vida, nunca, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debíamos de tener la consecuencia que el faltar a esa deuda tenía. Entonces dice, Dios lo que hizo fue, ¿verdad?, proveer esa cantidad que yo no tenía y me la regaló para que yo la pudiera pagar. Buenísimo. ¿Verdad? O sea, yo se la pagué a Dios, no porque yo se la pude pagar, sino porque Él me dio lo que yo necesitaba para poderla pagar. Tal cual. ¿Verdad? Entonces eso es lo que Dios hace con Cristo Jesús. La deuda del pecado era la deuda incalculable. Entonces Dios nos dio a nosotros a Cristo Jesús en la cruz del Calvario para morir por mi pecado y darme los fondos que yo necesitaba tener para poder pagar esa. ¿Cómo yo la pago? Cuando acepto a Cristo Jesús en mi corazón, ¿verdad? Entonces yo vengo, acepto ese regalo de Dios, por eso es ese regalo de Dios Cristo, ¿no? Ese regalo de Dios para que yo ahora venga y al entregarle mi vida a Él, se está pagando la deuda que nosotros teníamos. Por su justicia de Dios. Y ahí se manifiesta la justicia de Dios. Santa, ¿por qué? Porque la muerte de Cristo llena todos los requisitos, cumple todas las leyes que Dios había estipulado, establecido, todas las demandas que el pecado, ¿verdad?, trajo cuando corrompió al hombre, ¿verdad? Y en Cristo Jesús todo eso es llevado nuevamente hacia Dios y la deuda se puede pagar. Por eso es que el sacrificio de Cristo nuevamente es incalculable. Sí, bueno, recojo tu reflexión primaria. Nosotros no debemos separar lo que es la ira de Dios, ¿no?, el amor de Dios, ni la justicia de Dios. ¿No? Y a veces lo separamos, como tú dices, las cosas, ¿no? Intentamos separarlos. Y a veces por eso nosotros tenemos un Dios distorsionado, ¿no? Tenemos un Dios con una imagen, ¿verdad?, que para algunos Dios es así, para otros Dios es así, y luego a la gente que no comprende dice, bueno, entonces ¿cómo es Dios? Entonces por eso la gente que piensa, nosotros tenemos un Dios que es esquizofrénico, porque un día está de un humor y después está de otro humor. Está filudo tú. Pero cuando nosotros venimos y ponemos todos los atributos de Dios en esa perfección, ¿verdad?, en esa trascendencia de Dios. Buenísimo. No te juntes conmigo, después no te... Qué buenísimo. Sí, hemos creado un Dios esquizofrénico, ¿no?
En ese sentido me gusta la frase del doctor García Johnson. ¿Verdad? Hemos creado un Dios caricaturizado. Que lo sentamos, nosotros somos los psicólogos y Dios está en el no puedo ser, ¿qué hago con el ser humano? Buenísimo. Sí, no debemos separar, creo, lo que es la ira de Dios, el amor de Dios y la justicia de Dios, no como su atributo. ¿Y dónde vemos pues esos tres atributos de Dios? ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en la cruz. En la cruz. Por eso la cruz es crucial. Exactamente. Es la palabra crucial. ¿Verdad? Crucial. La cruz. Claro, el momento bisagra es el Pentecostés. Pero la cruz es crucial para ese momento. Sin cruz no hay Pentecostés. Pues. No hay Pentecostés. No, prácticamente sin la cruz no existe cristianismo, no existe nada. No existe redención. No existe redención. Claro, porque el momento crucial es la cruz. Y en la cruz nosotros vemos la ira, su amor y su justicia. Todos los atributos de Dios ahí Todos están los atributos ahí, sí. Para decir, la ira, porque ahí vemos cómo en Cristo Dios hace propiciación, o sea, nos reconcilia, ¿no? Con un Dios santo. Reconcilia a yo pecador con un Dios santo en Cristo, ¿verdad? Hace su justicia porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, ¿no? Por eso proveyó un sustituto, Cristo. Y vemos su amor porque entregó a Cristo. De tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo. Y la cruz, ¿verdad? Hablando de la justicia y la santidad de Dios, es muy importante para la iglesia porque marca cabal el antes y el después de la vida del ser humano. Claro. O sea, ese es el punto de nacimiento para el ser humano como hijo de Dios, sí. Y la cruz de Cristo Jesús. Sí, la cruz de Cristo. El hecho de que Dios haya rasgado el templo le daba a entender al pueblo de Israel que ya no había un sacrificio más que hacer por el pecado, sino que Cristo Jesús. El problema está, ¿verdad? Y según los historiadores, ¿verdad? El templo se rasgó y lo que hicieron, ¿verdad? Los que cuidaban el templo vinieron y lo volvieron a coser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese momento ellos no quisieron aceptar que había una oportunidad nueva para el cristiano en Cristo Jesús. Ellos quisieron seguir practicando la ley. Y es algo que, ¿verdad? Ya durante los últimos meses hemos estado hablando en algunos círculos, ¿verdad? De que el cristiano tiene que entender, ¿verdad? Tiene que entender en cuanto a la gracia de Dios, ¿verdad? Que la santidad se manifiesta en el momento de la cruz. Y la ley llega ahí, porque la ley apunta a Cristo Jesús. Dice Pablo, la ley dice que era un ayo para el cristiano. Un pedagogo. Y eso es lo que la ley vino, nos agarró, si lo queremos ver, de la mano y nos llevó y nos dijo, bueno, hasta aquí yo llego porque aquí ya estás viendo lo que yo significo, a donde yo estoy apuntando. ¿Verdad? En la cruz de Cristo Jesús. Okay. Si tú pasas por la cruz de Cristo, ¿verdad? Si tú aceptas a Cristo de la cruz, vas a pasar allá, pero la ley ya no pasa al otro lado. Porque la santidad de Dios ahora viene a funcionar, ¿no? En la gracia y en todos los atributos. Y la santidad de Dios ahora nos corta de ese mundo de pecado y en Cristo Jesús somos santos y pasamos ahora a una ley del Espíritu que es la que va a regir nuestra vida. Ya las bendiciones no vienen si yo cumplo o no cumplo. Las bendiciones ya están dadas. ¿Por qué? Porque como hablamos en algún momento, ¿verdad? El cristianismo es la única religión, ¿verdad? Y es la única religión que para gozar de las bendiciones hay que entrar por la puerta. Y en todas las otras religiones hay que sufrir en el camino y hasta al llegar a la puerta uno sabe si tiene bendiciones o no. En el cristianismo no. En Cristo dijo que Él era la puerta, ¿verdad? Uno entra en Cristo Jesús y comienza a gozar de todas las bendiciones. De todas las bendiciones. Nos sienten lugares celestiales. Nos sienten lugares celestiales. De todas las bendiciones. Que en Cristo, una vez más, Cristo es la cabeza, nos bautiza en el cuerpo, y todas las promesas del antiguo pacto son un amén en Cristo. Por eso todas las profecías se cumplen en Cristo. Por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el humanismo puede transcribirse esas cosas, ¿no? Entonces el cristiano quiere buscar primero qué es lo que yo puedo hacer para después ver si puedo recibir la justicia de Dios. Y no es así. No. Primero hay que entrar en el reino y yo comienzo a gozar la justicia de Dios. Y esa justicia ahora ya no me imputa el pecado porque ya Cristo Jesús, yo ya pasé por aquí. La ira de Dios se derrama, la misericordia se derrama, la gracia de Dios, el amor. En Cristo. Todo se derrama en Cristo. Y el cristiano pasa al otro lado como una persona santificada. Exactamente. Apartada del mar, cortada del mar. Todo lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz.
¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Que por eso nosotros no debemos de menospreciar el Evangelio. Y no significa de que el hecho de que ahora hayamos pasado por Cristo Jesús vivamos una vida como queramos, porque ese es el error grande muchas veces de nuestro cristianismo moderno, ¿no? Sí. Que ahora existe un libertinaje y creemos que ahora porque gozamos de las bendiciones de Dios y Cristo, su sacrificio sigue vigente, creemos que podemos hacer todo lo que queramos, que al fin y al cabo ya en Cristo somos perdonados, pero eso es una tergiversación, ¿verdad? Y es un menosprecio a la cruz de Cristo, a la sangre del Cordero. Sí, yo tiene de acuerdo. Mira, hacemos el emparentamiento con el sacerdote cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, ¿no? Él podía morir adentro, ¿sí o no? Porque la santidad ya vimos que es una pureza total que lo podía fulminar. Imagínate, Wilfred, la ansiedad de ese hombre una noche antes. En serio, hermano. Wow, sí. Cuando estaba haciendo mi estudio, yo lo miraba al hombre y le miraba la cara la ansiedad. Este habrá matado animales hasta por la pura, por si acaso. Ahí sí, por si acaso. Por si acaso. Por sí. este pensamiento, otro animal, lo mataba otra vez. Ese tipo no podía dormir. Se vio ridículo, ¿no? Pero ese es la tensión era que la había. Tensión, porque él entendía, ellos entendían el momento y a dónde iban a entrar. A un Dios pura, completamente santo. Y él tenía que entrar en esa pureza. Por eso ponían una campanita, ¿no? Y sonaba la campanita porque él iba moviendo el incienso por todo el lugar santísimo. Y si él no estaba puro, quedaba fulminado por la propia santidad, ¿no? Y nosotros, tomando tu reflexión, muchas veces nosotros no entendemos lo santo, lo puro que es el Señor. Y que nosotros así como con nuestro pensamiento no podemos entrar así por así libremente, como dicen, ¿no? Como se predica la libertad. Hermano, ya usted libremente puede entrar. No, uno entra porque estamos en el cuerpo de con Cristo, el conocimiento de que estamos ahí. En el cuerpo de Cristo. Y Él imputa su justicia, su santidad a nosotros. Por eso podemos entrar. Amén. Pero no lo podemos desligar, no podemos ser tan ligeros a decir esas cosas. No, y es de no es de tenerle miedo, sino de entrar con agradecimiento, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces, porque cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, la cruz no es un símbolo de temor, sino que es un símbolo de poder apreciar la gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios. O sea, todo eso tiene que invitarnos a nosotros de que ahora, ¿verdad? Esa trascendencia de Dios en su santidad, que estaba separado, ¿verdad? Totalmente de eso. Ahora Dios tiene relación con nosotros. O sea, la cruz de Cristo tiene que invitarnos a nosotros, ¿verdad? Y agradecerle por la justicia que Dios imputó en Cristo Jesús y la santidad que Él derramó. Y tomarlo con seriedad. Amén. Tomarlo con seriedad. Porque, como tú dijiste, la gracia muchas veces se vuelve libertinaje, pero Dios no es libertinaje. No. O sea, es inconcebible que un cristiano que ya esté bautizado en el cuerpo de Cristo no ore, no estudie la palabra, no se congregue. Tomen la ligera, ¿no? Estoy en la gracia, ¿no? Va a tener siempre una imagen distorsionada de Dios. Ajá, tal cual. Siempre una imagen distorsionada. Tal cual. Buenísimo, ¿verdad? Dice Isaías, ¿verdad? Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. Y ninguno otro fuera de mí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Buenísimo. Bien, esperemos que haya disfrutado este podcast, ¿no? Sobre la santidad y la justicia de Dios. Por favor, esperamos su comentario como siempre, su poderoso like, comparte este video, como dijo nuestro querido hermano Wilfred, a los pastores y maestros que nos están mirando, pastores de iglesia y profesores, teólogos de Instituto Bíblico. Si ha sido de su agrado, por favor, compártanlo en sus muros para que otras personas sigan siendo edificadas, ¿no? Y tengan ese impulso para que investigar ella misma y reflexionar ella misma, ¿verdad, querido hermano? Amén, sí, temas muy importantes para conocer a Dios. Sí. Y es interesante que, ¿verdad? Toda la problemática que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Parten simplemente por no comprender la santidad y la justicia de Dios. Exactamente. Porque cuando se comprenden esos temas, sí, el amor de Dios se manifiesta entre uno y otro. Así es. Así es. Entonces, qué importante que podamos hablar de esto, ¿no? Entonces,
Dios les bendiga, esperamos siempre que nos ayude entonces, ¿verdad, hermano? Compártalo siempre, como dice hermano Edgar, y vamos a estar aquí la próxima. Vamos a estar la próxima, si Dios quiere, vamos a estar hablando sobre los beneficios de la reforma. Gloria a Dios, hijo de la reforma. Lo esperamos a todos los protestantes del mundo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Su servidor Wilfred Linares y Edgar Peña. Hasta la próxima.